La felicidad y la desgracia comparten el mismo aroma, el olor de las noches de insomnio. Valentina lo sabía como nadie. La blanca noche insistía en no dar paso a la oscuridad, como si la propia naturaleza susurrara: no duermas, porque cuando despiertes todo será diferente. Miró el reloj por enésima vez, la 1:30 de la mañana, y afuera la luz persistía, como un crepúsculo que se resiste a terminar. Una ansiedad difusa la mantenía despierta, un presentimiento que no le permitía cerrar los ojos. La habitación de la comunalca del barrio Vasilievski, a pesar de 4 años de convivencia, parecía más estrecha e incómoda que nunca. 12 metros cuadrados heredados de su abuelo, en un edificio antiguo de techos altos y suelos que crujían a cada paso. En la puerta, como recordatorio silencioso de sus preocupaciones, colgaba el vestido de novia de su abuela, cuidadosamente retocado por una costurera local. El satén blanco, ahora ligeramente amarillento por el tiempo, aún conservaba el encaje tan delicado como el día en que se hizo. La obra respiraba historia, la historia sólida y pacífica de la familia Orlova, sin dramatismos ni asperezas. Pero ¿por qué entonces ese vestido no aportaba la ligereza de un sueño hecho realidad, sino la frialdad de un presagio? En 2 días se convertiría en Kromskaya. La idea de repente sonó extraña, como si la etiqueta de la ropa de otra persona se hubiera pegado por error a su blusa nueva. Valentina se sentó en la cama, abrazándose las rodillas. Algo dentro de ella se resistió, una voz sorda que no la dejaba en paz. No era solo el nerviosismo de una novia, era algo más profundo, una inquietud que parecía venir del futuro, como una mano invisible que intentaba advertirle. Se levantó y se acercó a la ventana. Petersburgo no durmió. Una luz plateada bañaba los tejados, transformando la ciudad en un escenario de teatro, donde los fantasmas del pasado representaban sus eternas obras. ¿Qué me está pasando?, murmuró apoyando la frente contra el frío cristal. Todas las novias están ansiosas antes de la boda, pero no todas piensan en escaparse en mitad de la noche. ¿De dónde había venido ese impulso? ¿Huir a dónde? ¿Y por qué? La idea, sin embargo, ya se había arraigado en su mente, palpitando en sus sienes como una advertencia. Su memoria volvió al día en que conoció a Igor. La constructora Granit se había mudado a una nueva oficina y Valentina, recién licenciada en económicas, temblaba ante su primer trabajo de verdad. El ingeniero jefe Kromsky entró en la sala de contabilidad con planos en una mano y un café en la otra, alto, de hombros anchos, mirada atenta y barbilla firme. Cuando él sonrió, ella se quedó sin aliento. En ese momento no notó el brillo frío en sus ojos, ese rasgo que ahora la atormentaba, la certeza de alguien acostumbrado a lograr lo que quiere, sin importar el costo. ¿Novato?, preguntó y ella simplemente asintió, incapaz de pronunciar una palabra. Igor era uno de esos hombres que no aceptaba un no por respuesta. La cortejaba con gestos grandiosos, cenas en restaurantes caros, atenciones que la hacían sentir como la protagonista de una película, la Cenicienta que finalmente encanta a su príncipe. Pero los cuentos de hadas no cuentan lo que viene después de Felices para siempre, después de que termina la canción de la boda y aparecen los créditos. Es que no estoy acostumbrado a la felicidad, pensó alejándose de la ventana. El teléfono sobre la mesilla de noche parecía estar esperando una decisión. Cogió el dispositivo y marcó el número. Después del tercer tono, escuchó la voz familiar al otro lado de la línea. Valechka, ¿qué pasó, nieta mía? Son las 3 de la mañana. Abuela, siento despertarte. Valentina intentó sonar emocionada, pero Anna Petrovna, con sus 30 años de profesora de literatura, conocía demasiado bien a su nieta. No es una pregunta, es una observación, ¿estás en duda? ¿Cómo lo adivinaste? Antes de casarme tampoco dormía por las noches. Es normal, hija mía. Valentina respiró hondo. Abuela, creo que algo anda mal. No puedo explicarlo. Es solo un sentimiento. Hubo silencio. Luego la voz de la abuela, baja pero firme. Valechka, confía en tu corazón. Rara vez engaña, especialmente a la vuestra, tan pura y buena. ¿Y si es solo miedo, un miedo tonto e infantil? El miedo y la premonición son cosas diferentes. El miedo paraliza, la premonición nos mueve. Anna Petrovna hizo una pausa. ¿Qué es lo que quieres hacer? Quiero verlo. Ahora. Necesito hablar con él. Entonces hazlo.
A las 3 de la madrugada. Tu abuelo, que en paz descanse, solía decir, cuando dudes, actúa. De lo contrario, la duda te comerá por dentro. Valentina sonrió al recordar a Sergei Nikolayevich, el veterano de guerra de postura erguida y ojos claros, cuyos consejos, aunque raros, siempre eran escuchados con atención. Gracias, abuela. Beso fuerte. Yo también, querida. Llama cuando llegues a casa. En cualquier momento. El teléfono emitió un breve pitido. Valentina se vistió rápidamente y se puso una chaqueta ligera sobre los hombros. Las noches de junio engañaban con su aparente calor. Al salir, echó un último vistazo a su vestido de novia, cuyo satén brillaba suavemente en la penumbra. El olor a humedad y a gato dominaba la escalera comunitaria. Bajó los desgastados escalones con cuidado, intentando no despertar a los vecinos. La ciudad la recibió con una brisa fría del río y una luz espectral. Debe haber autobuses circulando, pensó, dirigiéndose a la parada. Petersburgo por la noche era como el escenario preparado para otra obra, muy diferente de la representada durante el día. Calles desiertas, el eco de tus propios pasos, sombras misteriosas en las puertas. Valentina se estremeció, pero no fue miedo, fue determinación. En ese momento tuvo que esperar. Observó el agua del canal, oscura, salpicada de reflejos plateados de los polos. 2 años antes nunca habría imaginado estar allí, viviendo en San Petersburgo, trabajando en una empresa prestigiosa, a punto de casarse con un hombre de éxito. Atrás quedó Tikvin, su ciudad natal, con su ritmo lento y sus calles donde todos se conocían. Crecí y dejé esa vida atrás, como un vestido de niña que ya no le queda, reflexiona recordando el día que su abuela la despidió en la estación. Anna Petrovna no lloró, simplemente la abrazó con más fuerza que de costumbre y le dijo, volverás diferente, pero siempre serás mi Valechka. El autobús llegó de repente, viejo, ruidoso y casi vacío. Valentina se sentó al fondo, apoyando la frente contra el cristal. La ciudad desfilaba por fuera como un sueño. Igor vivía al otro lado, en la región de Petrogradsky, en un edificio nuevo con portero electrónico e interfono. Entre sus mundos había un abismo, no solo el río Neva, con sus puentes levantados por la noche. Su familia era nativa de Leningrado, con un apartamento en el elegante barrio de Kamenno-Ostrovsky, un automóvil importado y una dacha en Komarovo. ¿Y ella? Una chica de campo sin dinero ni influencias. Un cuento de Cenicienta, pensó observando los edificios que pasaban. ¿Pero realmente le creyó? El autobús serpenteaba por las calles nocturnas, alejándola cada vez más de Vasilievsky. Valentina recordó cómo Igor la había ayudado a ascender a contadora senior, hablando a su favor ante la dirección, a pesar de que solo llevaba 6 meses en la empresa. Eres competente, había dicho en ese momento, simplemente apresuré lo inevitable. Ella había estado agradecida, pero ahora, en ese autobús casi vacío, esa gratitud pesaba como una deuda incómoda. Lo amo, se repitió a sí misma. Amo tu confianza, tu fuerza. La frase estaba incompleta. Faltaba algo esencial, un detalle que se le había escapado, distraída por los preparativos de la boda. Cuando el autobús se detuvo en su parada, Valentina dudó antes de bajarse. Las puertas se cerraron y no hubo elección. Ahora estaba sola en una calle desierta. La región de Petrogradsky dormía envuelta en la luz fantasmal de la noche blanca. Aceleró el paso y el sonido de sus tacones resonó en el asfalto. ¿Qué le dirías? Que no podía dormir. ¿Qué extrañarías? La verdad era más simple y al mismo tiempo más compleja, necesitaba mirarlo a los ojos, comprender si se había equivocado al confiar. El edificio de Igor se alzó ante ella, moderno, hecho de vidrio y hormigón, extraño y hostil. Valentina se detuvo, fijando sus ojos en las ventanas iluminadas del 6º piso. La luz de su apartamento estaba encendida y de repente todas las dudas, toda la incertidumbre, tomaron una forma aguda y cruel. Ella no confiaba en él. En realidad nunca había confiado, pero tenía miedo de admitirlo incluso ante sí misma. Le temblaron los dedos cuando presionó el timbre. Ninguna respuesta. Lo intenté de nuevo. Silencio. Con un suspiro estremecido, empujó la manija y la puerta cedió con inesperada facilidad. No se cerró. Extraño. El pasillo la recibió con una luz tenue impregnada del olor de un perfume femenino y caro que no era el de Igor.
Valentina se quedó helada, con los oídos abiertos. Desde la parte trasera del apartamento, voces apagadas y risas, una masculina, una femenina, la alcanzaron como cuchillos. Los escalones eran pesados, como si le hubieran llenado las piernas de plomo. La sala de estar, fusionada con el dormitorio, quedó sumida en la penumbra. Sobre la mesa de café, una botella de whisky medio vacía, 2 vasos y ropa esparcida sin contemplaciones. Y entonces en el sofá, el tiempo se detuvo. Igor, a medio vestir y con el pelo despeinado, abrazó a una rubia de pelo claro, cuya camisa apenas le cubría el cuerpo. Valentina la reconoció enseguida, Svetlana, del departamento comercial, siempre sonriente con hoyuelos en las mejillas. Svetlana. Igor se levantó de repente tambaleándose. El olor a alcohol lo precedió, ácido y denso. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz era arrastrada y sus ojos vidriosos. Valentina sintió como si le hubieran arrojado encima un balde de agua helada. Las palabras se atascaron en su garganta. Abuela, no es lo que piensas, tartamudeó, tratando de acercarse pero tropezando con la pequeña mesa. Fue simplemente una especie de despedida de soltero. Con una chica. La voz de Valentina sonaba extraña, como llegada de muy lejos, seca y hueca. Svetlana, vístete y vete. Lo siento, no lo sabía, murmuró la chica, tratando de cubrir sus piernas con el dobladillo de su camisa. Callarse la boca, rugió Igor, volviéndose hacia Valentina. Escucha, bebí demasiado, no recuerdo nada. Lo juro, no significó nada. La boda se llevará a cabo como acordamos. Sus manos, frías y húmedas, agarraron su muñeca. Suéltame, preguntó en voz baja. Dios, Valia, ¿qué pasa? Todos los chicos hacen esto antes de la boda. Su intento de sonreír le salió torcido, patético. Última libertad, ¿entiendes? Se volvió hacia Svetlana, vístete y vete. La niña recogió apresuradamente sus cosas evitando mirar a Valentina. Igor, me voy. Cada palabra le dolía como si le hubieran sido arrancadas de la carne. No habrá boda. Basta. Él la sujetó por los hombros y sus dedos se clavaron en su piel. Vas a destruir todo por algo estúpido. Te amo. Fue solo sexo con un compañero de trabajo. Valentina le estrechó la mano y llamó a las cosas por su nombre. Sexo. Con otra mujer. En nuestra cama. No lo recuerdo, explotó. No recuerdo nada, ¿sabes? Unos amigos la trajeron a mi fiesta de despedida. Bebí demasiado. ¿Ves cómo te amo? Valentina dio un paso atrás. Algo dentro de ella se rompió. La abuela tenía razón. El corazón no miente. ¿Qué diablos tiene que ver tu abuela con esto? Igor volvió a extender la mano. Esta sabiduría del pueblo. La gente adulta vive de manera diferente, ¿sabes? Perdona, sigue adelante. Adiós, Igor. Esperar. Pero ella ya se había dado la vuelta, casi corriendo por el pasillo, agarrando su bolso al salir. Las lágrimas le nublaron la visión mientras bajaba las escaleras a trompicones, sin esperar el ascensor. El aire de la noche le golpeó la cara. Valentina corrió sin rumbo, alejándose de ese edificio, de esas mentiras, de esos pedazos de sueños esparcidos por el suelo. Sus pulmones ardían, su corazón latía salvajemente, pero no se detuvo hasta que las fuerzas la abandonaron. Estaba apoyada en una barandilla de un pequeño parque, inclinada y con las manos en las rodillas. Las lágrimas cayeron sobre el asfalto, calientes e inútiles. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Creyendo este engaño. Al principio no se dio cuenta de que los 3 chicos emergieron de las sombras. Joven, borracha, de sonrisas lascivas. Mira, una chica caliente llorando arrastraba uno de ellos, el más alto, con las sienes afeitadas. ¿Por qué lloras, muñequita? El otro, bajito y con chaqueta de cuero, se rió. Y además de eso, es espeso. Solo queríamos animarte. La rodearon, bloqueando cualquier salida. El olor a alcohol y sudor era sofocante. Apártate de mi camino. Valentina intentó meterse entre ellos, pero el hombre alto la agarró del brazo. ¿Dónde tienes prisa? La noche apenas ha comenzado. Déjala ir. La voz masculina, baja y firme, cortó el aire como una espada.
Los chicos se dieron vuelta. A unos pasos de distancia, un hombre bajo y corpulento con un mono de trabajo y una gastada bolsa de herramientas al hombro los observaba con calma. ¿Y tú quién eres?, desafió el hombre alto. Alguien que sugiera liberar a la chica. El extraño no parpadeó. Y vete mientras todavía estén de una pieza. ¿Ah, en serio? Solo contra 3, escupió el más bajo mostrando los dientes. No es una cuestión de números, respondió el hombre con calma. Es una cuestión de sentido común. ¿De verdad quieres realizar la prueba? El hombre alto soltó el brazo de Valentina con un empujón. Vamos, hombre. No vale la pena. El tercero, el más joven, meneó la cabeza. Hay más chicas en el bar. Vámonos. La próxima vez puede que no tengas tanta suerte, gruñó el alto, echando una última mirada al extraño antes de desaparecer en la curva de la calle con los demás. Valentina respiró hondo secándose las últimas lágrimas. Gracias. No sé qué habría hecho. No fue nada, dijo el hombre encogiéndose de hombros. Una chica sola por la noche es peligrosa, más en un momento como este con los puentes levantados. Se acercó y a la tenue luz de la farola, Valentina vio su rostro, rasgos sencillos, ojos bondadosos, una barba incipiente que le recordaba a los hombres de su ciudad natal, Tikvin. Tolia se presentó extendiendo la mano. Anatoly Belov. Regresé de una reparación de emergencia, una tubería rota en grande. ¿Y tú, Valentina? Ella le apretó la mano, firme pero gentil. Valía. ¿A dónde tienes que ir? Isla Vasilievsky suspiró. Los puentes están abiertos hasta la mañana, recordó Tolia. Pero tengo un apartamento cerca, en Petrovgradskaya. Puedes esperar hasta mañana si quieres. Duermo en el suelo, lo juro. Habló sin afectación con una sinceridad que, contra toda lógica, hizo creer a Valentina. Si no es un inconveniente. No te molestes. Él sonrió. Vamos, está cerca. El apartamento de Anatoly era pequeño, una habitación en un edificio antiguo, pero limpio, ordenado y con un mínimo de muebles. En las paredes, carteles de teatro enmarcados. Los estantes, sin embargo, estaban repletos de libros. ¿Té? Café, ofreció, ayudándola a quitarse el abrigo. Té, por favor. Valia miró sorprendida a su alrededor. ¿Tienes tantos libros? Me gusta leer, admitió Tolia, sonrojándose un poco mientras encendía la tetera. ¿Y el teatro? Señaló los carteles. Trabajo en un grupo de aficionados del ayuntamiento. Por la noche, después del trabajo. ¿Eres actor?, preguntó ella, intrigada. Intento serlo, se rió, tomando una caja de galletas saladas de la despensa. Lo siento, no tengo nada especial de qué seguir. No, es genial. Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina. Tolia sirvió el té en tazas sencillas y por un momento, lo único que se escuchó fue el tintineo de las cucharas. ¿Qué pasa contigo?, preguntó, después de tomar un sorbo. Si no fuiste indiscreto, ¿por qué llorabas en medio de la noche? Y Valia, sin saber por qué, le contó todo, Igor, la boda, lo que había visto esa noche. Tolia escuchó en silencio, solo frunciendo el ceño de vez en cuando. Sabes, dijo cuando ella terminó, tal vez sea mejor así. Es mejor descubrirlo ahora que más tarde, cuando sería más difícil alejarse. Lo sé, suspiró Valia. Simplemente duele. El dolor pasa, respondió Tolia en voz baja. Creemos en los cuentos de hadas, Zolu y el príncipe. Pero en la vida real, a veces lo que brilla por fuera está podrido por dentro. Y lo que parece simple. Dudó como sorprendido por sus propias palabras. Bueno, lo siento. No soy bueno con. No sé hablar bien, concluyó Tolia, como disculpándose por la grosería de sus palabras. Pero Valia lo miró con una sinceridad que no requería elocuencia. Sus ojos se posaron en el cartel de teatro colgado en la pared, medio descolorido por el tiempo. Háblame del teatro, preguntó en voz baja. Sobre tus sueños. Y entonces habló Tolia. Habló del orfanato donde creció, del maestro que llevaba a los niños a ver obras de teatro los fines de semana, de su primer papel en una actuación amateur, un soldado con líneas memorizadas apresuradamente. Habló del sueño absurdo, casi vergonzoso, de interpretar algún día a Hamlet.
Es ridículo, ¿no? Un fontanero de emergencia soñando con Shakespeare, se rió, avergonzado. Nada ridículo, Valia negó con la cabeza con firmeza. Es hermoso. Y así siguieron hablando hasta el amanecer. Sin darse cuenta, Valia empezó a hablar de su propia infancia en Tikvin, de su abuela maestra que le enseñó a amar los libros, de su obstinado deseo de ser independiente. Hasta que cuando el cielo ya se estaba iluminando más allá de la ventana, algo dentro de ella se rompió. Las lágrimas llegaron sin previo aviso como una presa que se derrumba, toda la tensión, toda la decepción de esa noche se convirtió en sollozos desenfrenados. Tolia le tocó el brazo vacilante, sus dedos gruesos y callosos se sentían incómodos con ese gesto reconfortante. Todo estará bien, murmuró. Eres fuerte. Ella levantó su cara húmeda y encontró algo en su mirada, una sinceridad cálida y espontánea. Sin pensarlo, Valia se inclinó hacia adelante y lo besó con una desesperación que parecía más un grito de ayuda que pasión. Tolia se quedó paralizada por un momento y luego, con cuidado pero con firmeza, la apartó. No estás en tus cabales en este momento, dijo en voz baja. Y no quiero ser de quien mañana te arrepientas. Un rubor quemó las mejillas de Valia. Lo siento, tartamudeó. No sé qué me pasó. No hay nada, se levantó. Necesitas descansar. Acuéstate en el sofá, yo duermo en el suelo. Pero es incómodo. Ya estoy acostumbrada, sonrió Tolia, una sonrisa cansada. En el orfanato dormíamos peor. Sacó sábanas limpias del armario, le hizo el sofá con movimientos rápidos y eficientes, mientras arrojaba al suelo una manta gastada y una almohada plana. Buenas noches, Valentina, dijo, apagando la luz. Mañana volverán los puentes y te llevaré a casa. Valia yacía mirando al techo, escuchando la respiración constante de Tolia en la oscuridad. Era extraño, pero por primera vez en esa noche interminable, sintió algo parecido a la paz. El corazón rara vez engaña, recordó las palabras de su abuela. Y cerró los ojos. Diciembre de 2021. La nieve caía en grandes copos y cubría San Petersburgo con un manto blanco. Valentina estaba apoyada contra la ventana, con la frente apoyada en el frío cristal. En la parte de Petrogradskaya, en el espacioso apartamento de Igor, ahora suyo, técnicamente hacía calor, pero una sensación de frío persistía en su interior, como si se hubiera instalado en sus huesos. Mamá, mira lo que dibujé. La débil voz de Sonia la hizo darse la vuelta. La niña estaba sentada en la mesa baja, sosteniendo un lápiz de color con concentración. Frente a él, una hoja de papel con un cuidado diseño, una casita, un árbol de Navidad, un muñeco de nieve. Durante sus casi 3 años, Sonia dibujó con una precisión sorprendente. Enséñaselo a mamá, querida, Valia se arrodilló junto a su hija. Sonia era una niña diferente, tranquila, pensativa, con una mirada demasiado seria para su edad en sus ojos castaños oscuros. Rara vez hacían berrinches, lloraban poco y les encantaba hojear libros y hacer garabatos. Rasgos finos, cabello castaño, barbilla testaruda. Valia a menudo se sorprendía pensando que su hija no se parecía ni a ella ni a Igor. La puerta principal se cerró de golpe. Pasos pesados resonaron por el pasillo. Llegué, la voz de Igor sonaba irritada. ¿Por qué está oscuro en la entrada? Valia suspiró, besó a su hija en la cabeza y fue a saludar a su marido. En 3 años y medio de matrimonio, había aprendido a descifrar sus estados de ánimo desde los signos más pequeños, su entonación, el ritmo de sus pasos, incluso la forma en que giraba la llave en la cerradura. Hola. La cena está lista, dije ayudándolo a quitarse el abrigo. Igor murmuró algo incomprensible y se dirigió directamente a la habitación sin siquiera mirarla. Más delgado con profundas ojeras, parecía haber envejecido más allá de los 35 años. Papá. Sonia salió corriendo de su habitación, sosteniendo el dibujo. Igor forzó una sonrisa y abrazó a su hija con el brazo ausente. ¿Qué es eso? Precioso, le echó un vistazo rápido. Déjalo en mi oficina, lo veré más tarde. Papá está cansado. La carita de Sonia se quedó quieta por un segundo, pero no lloró. Él simplemente asintió con una comprensión que no debería ocurrirle a un niño de 3 años. ¿Cómo ha cambiado todo?, pensó Valia, mirándolos. La escena en ese apartamento en la noche blanca antes de la boda que no sucedió, debería haber sido el final.
Pero la vida tenía otros planes. Un mes después de esa noche, Valia descubrió que estaba embarazada. Le tomó un tiempo decírselo a Igor, pero cuando finalmente llamó, él la sorprendió. Yo arreglaré todo, dijo. Casémonos. Tendremos una verdadera familia. La boda tuvo lugar en octubre, discreta, casi secreta. Muchos amigos se negaron a ir, desaprobando una reconciliación tan rápida. La abuela Anna Petrovna vino de Tikvin, pero pasó toda la noche mirando a su novio con una desconfianza apenas disimulada. Y entonces, en enero de 2019, nació Sonia. En los primeros meses parecía que todo iba a salir bien. Igor estaba orgulloso de su hija, la llevaba en brazos y se jactaba de ella en el trabajo. Pero algo se rompió. Tal vez fue el ascenso a jefe de departamento, lo que trajo consigo nuevas ambiciones y una irritación constante. Empezó a llegar tarde encerrándose en el despacho de su casa, exigiendo silencio. Mañana nos vamos a la dacha de mis padres, anunció Igor, interrumpiendo sus pensamientos. Mi padre nos invitó a pasar el fin de semana. Prometió enseñarme a pescar en hielo. ¿Con este frío? Valia frunció el ceño. ¿Y llevarse a Sonia también? No empieces, me interrumpió. Mis padres quieren ver a su nieta y yo necesito irme de la ciudad. No tenía sentido discutir. La dacha de los padres de Igor, cerca de Zelenogorsk, era una sólida casa de 2 pisos con chimenea y todas las comodidades. Pero la presencia de su suegra, una mujer fría y altiva, convirtió cada visita en una prueba de resistencia para Valia. Está bien, haré las maletas, suspiró. Por la noche, después de acostar a Sonia, Valia se sentaba en la cocina a ordenar la ropa de su hija para el viaje. Igor entró sin hacer ruido y se detuvo en la puerta. ¿Recuerdas ese día?, preguntó de repente. ¿Cuándo me pillaste con Svetlana? Valia se estremeció. En todos esos años, nunca habían hablado de ese incidente. ¿Por qué recordarlo ahora?, respondió en voz baja. No lo sé. Se sentó frente a ella y se sirvió un poco de whisky de la botella que había traído. A veces pienso que todo podría haber sido diferente. Podría, estuvo de acuerdo. Pero tenemos a Sonia. Igor la miró con un extraño brillo en los ojos. ¿Sabías que siempre tuve miedo de no poder tener hijos? Mi padre tenía problemas, yo pensaba que era hereditario. Pero nunca me hice pruebas. Tenía miedo de descubrir la verdad. Valia se quedó paralizada, sin saber qué decir. Luego quedaste embarazada, prosiguió con una sonrisa amarga. Y pensé, bueno, entonces. No se suponía que fuera así. Un escalofrío le recorrió la espalda. Igor terminó su whisky y se fue, dejándola sola con una ansiedad difusa. La dacha los recibió con un silencio gélido y olor a pino. Vladimir Andreyevich, un hombre corpulento de voz autoritaria, y Lidia Pavlovna, delgada y erguida como un poste, recibieron a su nuera y a su nieta con distante cortesía. La niña no se parece en nada a ti, observó la suegra, examinando a Sonia. Debe haber venido tras tu familia, Valentina. Debe, Valia asintió, sintiendo su corazón apretarse bajo esa mirada inquisitiva. Sonia se acercó a su madre y notó la tensión en el aire. Captó los estados de ánimo de los adultos con gran sensibilidad y la atmósfera pesada no pasó desapercibida. Vamos, nieta, dijo Vladimir Andreyevich con sorprendente suavidad. Te mostraré algunos juguetes. Tengo un caballo de madera en el ático. Al anochecer, el frío se hizo aún más intenso. Los hombres se quedaron en la habitación discutiendo. En la sala de estar, mientras los hombres planeaban la pesca del día siguiente, Valia acomodó a Sonia en el pequeño dormitorio de arriba. La colcha de retazos bordada por la abuela de Vladimir Andreyevich protegía a la niña del frío que se filtraba por las rendijas de la ventana. Mientras acariciaba el cabello de su hija, Valia sintió el peso de un silencio que no era solo de la noche. Mami, ¿por qué la abuela me mira así? La voz de Sonia cortó el aire, tan inesperada como un cuchillo. Valia se quedó paralizada, con los dedos todavía enredados en los rizos claros de su hija. ¿Qué quieres decir, mi amor? Trató de ocultarlo, pero su corazón ya latía más rápido. Como si fuera rara, Sonia la miró con una mirada demasiado seria para una niña de 4 años. Como si no fuera tu verdadera nieta.
Valia lo besó en la frente y sintió la piel suave y cálida debajo de sus labios helados. Te estás imaginando cosas, Solnico. La mentira le salió dulce, pero amarga en la garganta. Ahora duerme. Mañana será un día lleno de sorpresas. Llegó la mañana con el sonido de la puerta cerrándose. Igor y Vladimir Andreyevich partieron antes del amanecer y sus botas dejaron profundas marcas en la nieve virgen del camino hacia el lago. Valia se quedó en la cocina, amasando la masa para las piraguas, mientras Lidia Pavlovna cortaba cebollas con movimientos precisos, como si cada golpe del cuchillo fuera una frase. El olor ácido quemó los ojos de Valia, pero no lloró. Aún no. Fue el grito del vecino lo que sacudió la casa. A Lidia Pavlovna se le cayó el cuchillo. Valia corrió hacia la ventana a tiempo para ver al hombre saludando desesperadamente hacia la orilla del lago, con los brazos como molinos de viento contra el cielo gris. «Povalipsia», gritó. Igor se hundió. El mundo de Valia se derrumbó en cámara lenta. Las siguientes horas fueron una pesadilla informe. Los pescadores sacaron el cuerpo de Igor del agua helada, sus labios morados y sus dedos rígidos como ramitas secas. La ambulancia se lo llevó con su sirena cortando el silencio de la nieve, dejando tras de sí solo el rastro de sus pasos descoloridos y el eco de un diagnóstico cruel: neumonía bilateral, hipotermia severa. Vladimir Andreyevich regresó tarde por la noche con el rostro convertido en una máscara de sombras y furia reprimida. ¿Cómo está Igor? Valia lo agarró del brazo y le temblaban los dedos. Vivirá, refunfuñó su suegro, evitando sus ojos. Pero te quedarás en la enfermería. Neumonía en ambos pulmones. 3 días. Valia pasó 3 días viajando entre la dacha y el hospital, dejando a Sonia al cuidado reacio de Lidia Pavlovna, cuya mirada se hizo cada vez más aguda, como si la niña fuera una mancha en el inmaculado tejido de la familia. Al 4.º día encontró a Igor sentado en la cama, pálido como la pared detrás de él, pero con un brillo febril en los ojos que no se debía a ninguna enfermedad. ¿Qué pasó? Valia se sentó a su lado, su estómago ya se contraía por la anticipación. Igor permaneció en silencio durante tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Luego su voz fue baja, casi un susurro. El doctor me dijo algo interesante. El aire en la habitación se espesó. Valia sintió que se le helaba la sangre en las venas. ¿Qué? Soy estéril, Valia. Las palabras cayeron como piedras en un pozo. Patología congénita. Confirmado por exámenes. Nunca pude tener hijos. Nunca. La habitación dio vueltas. Valia se agarró a la cabecera y sus uñas se clavaron en la madera. Eso no es posible, forzó las palabras a través de su garganta seca. Pero. Sonia. Exactamente. Igor sacó un sobre de debajo de la almohada. ¿Sabes qué es esto? Ella no respondió. No pude. Resultados de la prueba de ADN. Su sonrisa era algo torcida, casi demoníaca. Tomé una muestra de su cabello del cepillo. Sonia no es mi hija, Valia. Biológicamente. Cada sílaba fue un golpe. Quiero la verdad. Ahora. Los labios de Valia estaban secos. Las náuseas iban en aumento, ácidas. No te traicioné, comenzó, pero las palabras le sonaron ridículas incluso a ella misma. No mientas. Igor golpeó la mesita de noche con tanta fuerza que Valia se estremeció. ¿Tuviste relaciones sexuales con alguien antes de nuestra boda? ¿Con quién? Entonces comprendió que no había salida. La verdad, enterrada durante años bajo capas de culpa y silencio, ahora exigía ser desenterrada. Fue una vez, susurró. La noche que fui a verte antes de la boda y te encontré con ella. El rostro de Igor se contrajo como si lo hubiera apuñalado. ¿Te vengaste? Su voz era un gruñido. ¿Tuviste relaciones sexuales con el primer hombre que apareció? No. Valia negó con la cabeza, las lágrimas finalmente se desbordaron. Estaba desesperada. Perdido. No fue así. ¿Quién es él? La interrumpió Igor con los nudillos blancos de estar tan apretados. Quiero el nombre. Valia bajó la cabeza. No importó. Ni siquiera sabía de la existencia de Sonia. No hace ninguna diferencia.
Sí, lo es. Igor se levantó en la cama, ignorando su debilidad. Durante 3 años y medio crié a la hija de otro hombre. Durante 3 años y medio viví una mentira. Se le quebró la voz, pero el odio la mantuvo firme. Sal de mi vida, Valia. Toma tú, bastardo, y sal de mi camino. Mañana me darán el alta. Quiero que te hayas ido al anochecer. Valia se puso de pie, sus piernas temblaban como si fueran de cristal. Al salir de la habitación, escuchó el sonido de algo arrojado contra la pared. La enfermera la miró con lástima al pasar, pero Valia no sintió nada. Solo un extraño vacío, como si un peso que había estado cargando durante años finalmente se hubiera caído de sus hombros. Sonia no merecía un padre así, pensó, sentado en el tren de regreso a la ciudad. Y entonces, como un fantasma que siempre había estado ahí, otra idea surgió de lo más profundo de su mente, ¿y si su verdadero padre mereciera saberlo? Tolia tomó un largo trago de whisky y el líquido le quemó la garganta. Su tono, que alguna vez fue duro, se volvió extrañamente tranquilo, y fue precisamente esta calma lo que hizo temblar a Valia. Tienes 2 horas. Empaca tus cosas y desaparece de mi vida para siempre. Las palabras resonaron como un disparo en el silencio del apartamento. Ella no creyó lo que escuchó. Igor, no puedes hacer esto. Protestó con la voz temblorosa. Sí puedo, respondió con una sonrisa amarga. Es mi casa. Mi nombre está en los documentos. No puedes probar nada. No es la casa de la que estoy hablando. Valia casi gritó. Es para Sonia. Has sido su padre durante casi 4 años. Ella te ama. Igor tomó otro sorbo, hizo una mueca y escupió las palabras como veneno. Toma a tu hija bastarda y desaparece. Ahora. Valia se quedó congelada, mirando al hombre que una vez había jurado amar. Su rostro, antes familiar, ahora estaba distorsionado por el odio y sus ojos helados. No quedaba nada del Igor que había conocido. Está bien, murmuró con la voz quebrada. Nosotros. Como en un sueño, entró en la habitación de Sonia. La niña estaba sentada en la cama, abrazando al osito de peluche con los ojos rojos por el llanto pero secos. Incluso se tragó las lágrimas, como si tuviera miedo de perturbarlas. Vamos a otra casa, mi sol, Valia forzó un tono emocionado. Consigue tus cosas favoritas. ¿Qué pasa con papá? Preguntó Sonia, en voz baja. Valia vaciló. Papá necesita estar solo por un tiempo. Está muy cansado. Rápidamente empacó la ropa, los juguetes y los dibujos de su hija colgados en la pared. De sus pertenencias solo se llevó lo imprescindible, documentos, algo de ropa, fotografías de su abuela. Todo lo acumulado durante años de matrimonio quedó atrás, abandonado en cajones y armarios. Cuando salieron con las maletas, Igor estaba desplomado en el sillón, con la botella de whisky medio vacía. Adiós, lanzó al aire, sin mirarlos. Hasta luego, papá, saludó Sonia con la mano, su voz firme a pesar del dolor. Reponerse. Igor se estremeció pero no respondió. En las escaleras, Valia ayudó a su hija a ponerse el abrigo y se puso su propia chaqueta sobre los hombros. Cuando estaban en la puerta, Igor los llamó, Valia. ¿Quién es él? Ella se dio vuelta. Un buen hombre, respondió en voz baja. Mucho mejor de lo que imaginas. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe sordo. La vieja comunalca de Vasilievsky Ostrov los recibió con olor a sopa de repollo y pelo de gato. La tía Clava, la vecina, levantó las manos al verlos. Valiusa ha vuelto. ¿Y la niña, cómo ha crecido? Su mirada saltó a la maleta. ¿Qué pasó, hija mía? Una larga historia, suspiró Valia. Podemos quedarnos en mi antiguo estudio por un tiempo. ¿Tu estudio? Resopló tía Clava. ¿Quién querría ese cubículo? Está vacío, solo lo limpio de vez en cuando. Sabía que volverías. ¿De dónde? Valia se sorprendió. Ese hombre tuyo fue un sinvergüenza desde el principio, la vecina meneó la cabeza. Estos no duran. Pasa, te prepararé un té para que te olvides del viaje. La habitación estaba igual que el día que Valia la dejó, el mismo papel pintado descolorido, las mismas tablas del suelo chirriantes, la misma cama estrecha contra la ventana. La tía Clava no mintió.
¿Vamos a vivir aquí?, preguntó Sonia mirando a su alrededor con curiosidad. Sí, cariño. ¿Te gusta? Es acogedor, mintió Valia, forzando una sonrisa. Y tranquilo. Desempaquetaron sus maletas y colocaron las sábanas limpias que había traído el vecino. Cuando Sonia se durmió, Valia se sentó junto a la ventana. Afuera nevaba y cubría la ciudad con un manto blanco. Los pensamientos daban vueltas sin parar. ¿Cómo pude estar tan equivocado? Miró a su hija dormida. ¿Cómo podrías conectar tu vida con la de un hombre capaz de desecharlas así? No fue culpa de Igor, fue culpa de Sonia. Y por Tolia, el hombre que nunca supo que tenía una hija, que un día le mostró una bondad que ella nunca había olvidado. Debería habérselo dicho tan pronto como me enteré del embarazo. Valia hundió el rostro entre las manos. Pero tenía miedo. Miedo de que él la rechazara, de que no le creyera. Eligió el camino fácil, creía en las promesas de Igor. Ahora tendría que empezar de nuevo, encontrar un trabajo, mantener a su hija, construir una nueva vida. Y sobre todo, decirle a Tolia la verdad. Esa idea la aterrorizó más que nada. Tiene derecho a saberlo. Pero, ¿y si, después de tantos años de silencio, los rechazara como Igor? ¿Y si? Afuera, la noche de Petersburgo brillaba, indiferente al dolor humano. La nieve siguió cayendo, borrando huellas. Valia se acercó a Sonia y le ajustó la manta. La niña sonrió levemente en sueños, confiada, serena. Ella se merece una familia de verdad, decidió Valia. Voy a encontrar a Tolia. Incluso si no nos quiere cerca, necesita saber que tiene una hija. Una hija increíble, seria, inteligente y llena de una luz que Igor nunca mereció ver. Por primera vez en años, algo parecido a la esperanza calentó su pecho. El futuro era incierto, pero lo peor ya había pasado. Al otro lado de la pared, tía Clava golpeaba cacerolas y cantaba una vieja canción sobre un marinero que nunca regresó. En otro rincón de la ciudad, en el apartamento vacío de Petrogradskaya, Igor estaba de pie en la oscuridad, sosteniendo un vaso vacío. Y en algún lugar de San Petersburgo, un hombre vivía sin sospechar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El vaso de té estaba suspendido a medio camino de la boca de Toli. ¿Qué, Sonia, esa es tu hija? La palabra Tolia finalmente escapó de los labios de Valia, como si un peso invisible se hubiera quitado de sus hombros. Está a punto de cumplir 4 años. Nacido en enero de 2019. La copa golpeó ligeramente la mesa. Toli se levantó lentamente, se acercó a la puerta y se asomó a la habitación donde Sonia, absorta, hojeaba un libro de ilustraciones. Hija mía, susurró como si probara el sonido de esas sílabas. Sonia, mi hija. Valia asintió, incapaz de pronunciar palabra alguna. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No había ninguna acusación en su voz, solo un dolor sordo y un asombro que lo dejaban a la deriva. ¿Por qué ocultarlo todos estos años? Tenía miedo. Valia bajó la cabeza. Cuando descubrí que estaba embarazada, Igor volvió a mi vida. Juró que me amaba, que arreglaría todo. Y me quedé solo, perdido, sin saber qué hacer. ¿Y te casaste con él? La declaración de Toli fue seca pero sin amargura. Sí. Pensé que sería mejor para el niño. Una familia completa, un padre que pudiera darle estabilidad. Los dedos de Valia se entrelazaron fuertemente en su regazo. Toli se hundió lentamente en la silla. ¿Y ahora? ¿Qué cambió? Entonces Valia lo contó todo, los exámenes de Igor, la prueba de ADN, la pelea violenta, la expulsión de casa. Ni siquiera intentó seguir siendo un padre para ella, concluyó con la voz quebrada. Simplemente la borró de su vida, como si fuera un objeto que ya no le servía. Durante largos minutos, Toli permaneció en silencio, con los ojos fijos en algún punto más allá del muro. Entonces, de repente, preguntó: ¿puedo hablar con ella? ¿Con Sonia? Por supuesto. Valia tragó. Pero ella no lo sabe. Para ella, su padre siempre fue Igor. Se levantó y entró en la habitación. Valia lo siguió con el corazón latiéndole salvajemente. Sonia estaba sentada en el sofá, con una gran edición ilustrada abierta sobre su regazo. «Qué lindos dibujos», comentó mirando hacia arriba. «Es Alicia en el País de las Maravillas».
Tolly se sentó a su lado con cuidado. ¿Te gustan los cuentos de hadas? Me gusta, respondió la niña, seriamente. Especialmente aquellos que hablan de gente valiente. Te pareces mucho a mí cuando era niña, dijo Tolly en voz baja. A mí también me encantaron estas historias. Sonia lo observó atentamente inclinando la cabeza hacia un lado. Tienes ojos amables, declaró de repente. No como el de papá. El aire se volvió pesado. Tolly se quedó paralizado, sin saber qué responder. Luego lentamente se arrodilló frente al sofá, llegando a la misma altura que la niña. Sonia. Su voz temblaba. Eres una muy buena chica. Y yo, necesito decirte algo. Valía contuvo la respiración junto a la puerta, inmóvil. ¿Quieres ser mi papá? La pregunta de Tolly fue directa, sus ojos fijos en los de ella. Un verdadero papá. Quien te amará, cuidará de ti y nunca te lastimará. Sonia lo miró durante un largo rato con una mirada que no correspondía a sus 4 años. Entonces de repente puso su manita en su mejilla. Lo quiero, dijo simple y solemne. Algo dentro de Valía se rompió. El peso de los últimos días, el miedo, la incertidumbre, todo se derrumbó a la vez. Se apoyó contra el marco de la puerta, sintiendo las lágrimas fluir incontrolablemente. Tolly abrazó a Sonia con cuidado y la acercó a él. La chica apoyó la cabeza en su hombro, confiada. Hace un tiempo recibí una invitación para un teatro en Moscú, dijo sin soltar a su hija, pero mirando a Valía. Un pequeño papel en una nueva obra. Siempre lo pospuse por no tener el valor de salir de Petersburgo. Pero ahora sé que es hora de irme. Juntos. Valía se secó las lágrimas. ¿Nosotros 3? Sí. Tú, yo, Sonia. Tolly sonrió. Seamos una verdadera familia. Si quieres. Lo quiero, repitió Valía sin dudarlo. El tren a Moscú salió al mediodía. El andén de la estación Moskovsky estaba lleno de pasajeros apresurados. Valía tomó la mano de Sonia, mientras Tolly cargaba sus pocas bolsas. Valechka. Una voz familiar la hizo darse la vuelta. La abuela Anna Petrovna, con su abrigo raído y su gorro de punto, avanzó hacia él apoyándose en su bastón. Abuelo. Valía corrió a abrazarla. ¿Cómo lo supiste? Llamé a tu antiguo apartamento. La vecina lo contó, explicó Anna Petrovna sonriendo. No podía dejarlos ir sin despedirme. Sus ojos se volvieron hacia Tolly, estudiándolo cuidadosamente. Entonces eres tú, murmuró. Ahora entiendo de dónde sacó Sonia su actitud tan seria. Tolly sonrió avergonzado y le tendió la mano. Anatoly. Encantado de conocerlo. Igualmente joven. La abuela le estrechó la mano con firmeza y luego se inclinó hacia su bisnieta. Sonechka, obedece a mamá y papá. Y no olvides escribirle a la abuela, ¿vale? La muchacha asintió solemnemente. El anuncio de embarque sonó por los altavoces. Tolly recogió las bolsas y ayudó a Valía y Sonia a subir al carruaje. Que tengas un buen viaje, hija mía, dijo Anna Petrovna, abrazando fuertemente a Valía. Siempre supe que todo saldría bien para ti. ¿De dónde sacaste esta certeza? Susurró Valía. El corazón me lo dijo, respondió la abuela sonriendo. Y rara vez hace trampa. El tren empezó a moverse. Sonia apoyó la cara contra la ventana y saludó a su abuela con su manita. Tolly pasó su brazo por los hombros de Valía. ¿Tienes miedo? No, admitió. Es un nuevo comienzo. Una nueva ciudad, una nueva vida. Desde cero, añadió Tolly sonriendo. Pero averiguémoslo. Valía observó cómo la plataforma se alejaba y la figura de su abuela se hacía cada vez más pequeña. Una extraña mezcla de dulce anhelo y esperanza la invadió. A veces los mayores errores nos llevan a la mayor felicidad, pensó, mirando a Sonia y Tolly, tan similares de perfil. Delante estaba Moscú. Una casa nueva, nuevas posibilidades. Una vida que construirían juntos, la familia que ella siempre soñó. El tren ganó velocidad, alejándolos del pasado, hacia el futuro.